de regreso, esto es A Mi Manera, y ahora me acompaña Irma del Águila, autora de La Isla de Fushía, y nos va a contar un poco sobre esta novela. Y además me decía que Radio Nacional se menciona en la novela también. ¿Cómo estás, Irma? ¿Qué tal? Gracias, Patricia, por la invitación. Sí, en un momento el personaje Fushía está navegando por Nauta hacia Iquitos, está muy mal, está muy debilitado, está con una enfermedad que después va a resultarle mortal, y escucha en Nauta música de Jesús Vázquez y de Ima Sumac, y le parece inverosímil, ¿no? Cree que está delirando, y son las ondas de Radio Nacional emitidas desde el otro lado de la cordillera, desde la avenida Petituars, ¿no? Y Claro. entro acá y me parece... Como mágico. No, exactamente. Ajá. Pero mira, qué curioso, este personaje lo has tomado prestado de una de las novelas de Vargas Llosa. Correcto, es... O sea, Vargas Llosa no lo encontró y tú lo encontraste. Bueno, encontré a una de sus esposas principales, ¿no? Una mujer aguajún, muy anciana. La encontré surcando el río Santiago en una comunidad donde vive su familia, ¿no? Los Tushía. Pero esta es la historia de una periodista que Sí. va persiguiendo una historia, ¿no es cierto? Es la historia de una búsqueda, ¿no? Que en realidad es una búsqueda del personaje o del rastro del personaje, pero también es una búsqueda interior, ¿no? En la novela hay una narradora que es Cristina y se apellida del Águila. Y por eso todo el mundo cree que eres tú misma. No, no hay que creer, es todo ficción, pero abre con una anécdota de infancia, ¿no? La abuela está con la abuela del Águila en la Plaza San Martín, en Moyobamba. La niña tiene 6 o 7 años y la abuela la llama y le dice así en acento charapa: ¡Oy! Ahí vienen los gentiles. Ya. Y entonces la niña se asombra porque, habiendo crecido educada en un colegio católico de Lima, gentiles, ¿A qué le sonaba? alude a Cleopatra, ¿no? Pilatos, en fin, Herodes. Y los gentiles son los indígenas, ¿no? Todavía en los 70s los gentiles eran los no convertidos, ¿no? Y en este caso era una pareja de indígenas presuntamente venidos del Alto Mayo, él con un taparrabos y ella con una falda y con los senos descubiertos, ¿no? Cosa que impresiona mucho a esta niña, ¿no? Al personaje cuando era niña, ¿no? Porque era una manera, y se quedó como con claro, eso. una manera de ingresar a la selva un poco abrupta, ¿no? Inesperada. Y después, entonces, cuando es periodista, busca esa historia. Busca esa historia, pero también busca construir su propia mirada de la selva, más allá de la mirada que recibió, digamos, tomada del brazo de la abuela, ¿no? Busca tener su propia mirada de 50 años después de la muerte de Fushía, o, digamos, 30 años después de la anécdota de infancia, ¿no? Una selva distinta, pero en muchos rasgos similar a la que dejó Fushía, ¿no? Claro, y ahora que has mencionado el acento tan conocido de los charapas y todo esto, en realidad lo único que sabemos en Lima generalmente de los charapas es eso, ¿no es cierto? Que comen juanes y que hablan así. Sí. Es un sitio que está súper cerca de Lima, pero a la vez está totalmente lejos, incluso yo muchas veces lo digo aquí, más lejos que Miami para mucha gente. Claro. ¿Cómo te enfocaste en la selva peruana? Bueno, incluso cuando se habla de las carreteras de penetración de la selva, ¿no? Colonizar las selvas como si no existiera ya gente habitando esa zona, ¿no? Es como cuando se habla del descubrimiento de América, cuando había al menos en Sudamérica unos 10 millones de personas ya habitando, además en algunos casos con culturas muy avanzadas, ¿no? Es esa invisibilidad, pero no solamente de Lima, es más fuerte en Lima, pero incluso te diría en las capitales de las regiones de la Amazonía, ¿no? O sea, es el colono y los indígenas, ya no se les llama gentiles o paganos, pero bueno, son los nativos con una agenda propia, ¿no? Y te preguntaba, ¿cómo te enfocaste en la selva? ¿Por qué la selva?
porque esta anécdota de infancia es también mía, ¿no? Ah, esto sí es real. Sí, es real. Ujú. Y en realidad Entonces sí hay algo de verdad. hay algo inevitablemente, pero también, Claro, claro, porque del Águila es un apellido de sí, la selva, pues. totalmente, Claro. totalmente, y de Moyobamba, ¿no? Ujú. Y por otro lado me encontré efectivamente con, fui a buscar una historia que tenía que ver con, en fin, casos de histeria colectiva, y me encontré con uno de los hijos de Fushia Tushia, y bueno, conversando, también me presentó a su madre y además con otros personajes que fueron niños o adolescentes cuando llegó la expedición científica, académica, encabezada por Comas, Matos Mar, Ujú. y el joven Vargas Llosa, ¿no? Allá por el año 58. Ujú. Y entonces me di cuenta que la memoria no es igual, digamos, cómo se construyen las historias oficiales, por ejemplo, ¿no? Ujú. Hablamos, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad y qué es la versión oficial sobre el conflicto armado interno. Hay versiones de los militares, hay versiones de la comisión, hay versiones de los que, en fin, Y al final de nunca los se que no sabe la quieren verdad. saber también, es una versión. Y me di cuenta que la percepción que se tiene del cauchero es distinta en Santa María de Nieva, donde finalmente Ujú. se instalaron los colonos y los mestizos. Ujú. Es muy distinta, va cambiando dramáticamente conforme uno va surcando el río Santiago y entrevista gente en las comunidades Aguajún y aún más en las comunidades Huampís, ¿no? Ahí el recuerdo es más bien terrible, Ujú. de expoliación claramente. Pero tú como el personaje fuiste a investigar. Sí, sí, Tú estuve. ganaste un premio y gracias a ese premio Sí, pudiste hacer un trabajo de investigación. claro, estuve, sí, primero viajé 2 veces a Santa María de Nieva, luego surqué el río Santiago por algunas comunidades, fui recogiendo testimonios, es un trabajo periodístico, Ujú. eh, y Pero tú no luego eres periodista. yo soy socióloga. Claro. Y después viajé a una beca de residencia, unas semanas en Francia, en la Salinas Bayal, que era una antigua fábrica de sal, porque la sal era un elemento muy importante en la economía europea del siglo Ujú. XVIII, es un famoso, un edificio del siglo XVIII. Me acogieron durante unas semanas para poder terminar de escribir la novela. O sea que ha sido digamos, una investigación, pero que has recorrido no solamente Sí, esta parte, en la novela también vas fuera del país. pero mira, da la casualidad que Vargas Llosa realiza 2 viajes a Nieva, el Ujú. 58 y el 62, y entre uno y otro viaja a París. Ujú. Y en París, cuando está escribiendo la novela, es lo que cuenta en Historia Secreta de una novela, eh, en París se da cuenta que le faltan información sobre plantas, sobre, ¿no?, flora básicamente amazónica, Ujú. y decide visitar el jardín de plantas en París. Ujú. Y yo también, antes de viajar a Salinas Bayal, pasé por el jardín de plantas y sin querer hice un itinerario similar. Sin querer. Sí, O me también, llamó la atención y dije, ¿por qué no? Y pero sí tenías como base el personaje de la Casa Verde. O sea, lo tenías ya en la cabeza. sí, de hecho, la idea es tratar de desentrañar el misterio, o sea, ¿existía o no existía realmente esa isla? Porque Vargas Llosa cuando llega, y no solo él, sino también, en fin, los expedicionarios, Moroto y Best, reciben testimonios, particularmente Moroto y Best, de una chica, una adolescente que escapa, encuentran en Chicáis, un poblado cerca de Nieva, y ella informa que ha escapado del cautiverio Ujú. de Fushia. Pero Vargas Llosa nunca llega a encontrarse con el Claro. personaje, entonces es una leyenda viva Ujú. y se habla de esta isla, en fin, en la novela de Vargas Llosa está ubicada en un lugar recóndito, casi subiendo a las estribaciones de la cordillera del Cóndor, donde tuvo lugar el conflicto armado, el Ujú. conflicto con el Ecuador, pero por el río Santiago, no por el Cenepa, y eso es todo, ¿no?
Entonces me preguntaba si la isla había existido, porque más allá de una fantasía, porque esta idea de una isla donde un hombre tiene a mujeres cautivas es, digamos, la fantasía masculina por excelencia, ¿no? Claro. Donde hay mujeres que están al servicio de este hombre para lo que se le ofrezca, ¿no? Y de hecho en la literatura también hay muchos ejemplos, pero decidí explorar y como todo mito hay una base realidad, pero que está alimentada por miedos y por fantasías, ¿no? Claro. Bueno, vamos a mostrar la portada del libro que está aquí. La isla de Fushia, que ya está en todas las librerías, Sí, ¿no es cierto? está en librerías, sí. Y entonces la pueden encontrar y descubrir entonces de la mano de Irma si existe o no existe la isla. Tú vas a guiar al lector más o menos hasta esta aventura, ¿no es cierto? Hasta el final. Hasta el final. El misterio queda desentrañado en los últimos capítulos, como debe ser. Muy bien, Irma. Muchas gracias. A ti. Mucha suerte también. Vamos a escuchar Sin Dormir de Pot Hope y regresamos con los integrantes de esta banda.